Amén, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, estamos en esta parte escatológica de Segunda de Tesalonicenses, donde Pablo nos está hablando que antes de la venida de nuestro Señor Jesús se va a manifestar el anticristo. La vez pasada veíamos un poco especialmente el verso 4, donde nos muestra una de las cosas más claras que la Biblia nos habla del anticristo, que es la abominación desoladora cuando él entra al templo de Jerusalén, haciéndose pasar por Dios y buscando ser adorado. Y veíamos cómo ese periodo va a ser un periodo de persecución y de gran dificultad para la iglesia del Señor. Hoy vamos a estar considerando los versos siguientes, lo que sería el verso 6, 7 y 8. Ahora, como es un pasaje un poco complicado, mis hermanos, vamos a tener que darnos una buena vuelta por la Biblia. Vamos a entrar en solo un versículo, prácticamente el que vamos a estudiar hoy, pero para poder entender ese versículo vamos a dar una vuelta larga, ¿sí? Generalmente tratamos de que nuestra predicación sea más expositiva, o sea, que vaya sobre el texto que tenemos que estudiar, pero va a ser muy difícil entender este texto sin tener los otros pasajes. Entonces, ahí en el verso 5, Pablo dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea, esta era una conversación común con Pablo y los tesalonicenses. Y ahora Pablo va a decir que para aquel día había un asunto que detenía la manifestación del anticristo. Y dice ahí: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Entonces Pablo dice ahí que la iglesia sabía qué era lo que lo detenía. Yo quisiera haber estado ahí entre los tesalonicenses para saber qué era lo que detenía la manifestación del anticristo. Porque dice Pablo, porque a su debido tiempo él se va a manifestar. Entonces este versículo, con lo que vuelve a decir Pablo más adelante, porque ahí más adelante lo vuelve a repetir en el 7, porque dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo. O sea, Pablo dice: hermanos, ustedes no pueden pensar que el Señor viene ya porque no se ha manifestado el anticristo. Y antes que se manifieste el anticristo, Pablo dice que hay algo que tiene que ser quitado. Y si esto no es quitado, pues se detiene todavía la manifestación del anticristo. Entonces hay una gran discusión teológica. ¿Qué es lo que detiene la manifestación del anticristo? ¿Sí? ¿Qué es el asunto que dice Pablo? Que hasta que eso sea quitado, pues el anticristo se va a manifestar. Como les decía, vamos a tener que dar una vuelta en varios pasajes de la Biblia para entender esto, porque esto es un principio hermenéutico. Cuando llegamos a un pasaje de la Biblia oscuro en el sentido de que sea difícil de entender, tenemos que ir a pasajes paralelos, o sea, que tratan el mismo tema y lo tratan claramente, ¿sí? Para entender qué era lo que tenía en mente Pablo y qué era lo que sabía la iglesia de Tesalónica, qué era lo que detenía la manifestación del anticristo. Antes de ir a los versículos que vamos a mirar, voy a contarles un poco lo que algunos movimientos o algunas visiones escatológicas ha enseñado este pasaje. Por ejemplo, la visión pretribulacionista, ustedes recuerdan que yo lo mencionaba la vez pasada, piensa que lo que detiene al anticristo y el misterio de la iniquidad es la presencia de la iglesia y la obra del Espíritu Santo en este mundo. Entonces ellos entienden que cuando comience la última semana de Daniel, la iglesia va a ser sacada de la tierra y la operación particular del Espíritu Santo en esos días va a ser totalmente restringida.
de tal manera que el mundo va a entrar en un caos total, en un pecado sin límite, y ahí va a surgir el anticristo. Entonces, esta visión enseña que literalmente lo que detiene esa manifestación del anticristo es la presencia de la iglesia y el Espíritu Santo en este tiempo. Ahora, lo que pasa con esa interpretación, mis hermanos, es que uno no encuentra versículos claros que la sostengan. ¿Sí? Es una interpretación de manera personal. Y los versículos que se usan no están hablando del tema, no están en el contexto del tema. Entonces muchas veces se usan pasajes que no tienen que ver con el asunto. Vamos a mirar pasajes paralelos. ¿Cuáles son los pasajes paralelos que ya hemos visto en este tema? Mateo 24, Daniel, Apocalipsis, que son esos pasajes complementarios donde Jesús y los profetas aclararon cosas que el mismo Pablo nos ha venido diciendo. ¿Listo, mis hermanos? Entonces vamos a ir rápidamente. Vamos a comenzar con el profeta Daniel. Vamos a ir a Daniel capítulo 2. Entonces recuerde esta frase: vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste. O sea, la iglesia sabía. Los tesalonicenses sabían, hermanos, era como si Pablo estuviera diciendo: ya les expliqué esa parte, ustedes ya saben que Él no se va a manifestar mientras esté esto. Cuando esto se ha quitado, Él se va a manifestar. Yo ya no necesito explicarles eso porque ya vosotros lo sabéis. Ahora, nosotros sabemos que Pablo era un profundo estudioso de las Sagradas Escrituras. Él en sus discursos en el libro de Hechos y en sus cartas del Nuevo Testamento apela constantemente a las Escrituras, especialmente a los profetas, para sustentar su enseñanza. Desde esa perspectiva y desde el mismo contexto anterior donde Pablo usa la abominación desoladora que habló Daniel para hablarnos del anticristo, hay que entender que Pablo está teniendo eso en mente. Por eso vamos a ir a Daniel, porque era la base escrita que tenían los apóstoles y el Señor Jesús para hablarnos de los últimos tiempos. Vamos a comenzar con Daniel 2 solo para ver un esquema que se repite más adelante en otras profecías y que se va a ver en Apocalipsis como lo vimos la vez pasada. El capítulo 2 es el pasaje donde el rey Nabucodonosor tiene una visión. En esa visión que se le olvida y que él manda matar a los magos, pero Daniel ora, Daniel recibe la visión y la interpretación de aquel sueño. Dios le va a mostrar a Nabucodonosor como a Daniel y como a todos nosotros que Él tiene control de la historia de la humanidad. Y que las cosas que van a suceder en el transcurso de los tiempos, Dios las dice de antemano para que nosotros conozcamos que Él es Dios como ningún otro Dios. Por eso el elemento de la profecía es tan particular en la Biblia, porque la Biblia nos habla de cosas que van a suceder sin que hayan sucedido y que cuando llega el tiempo se cumplen de manera perfecta. ¿Y quién puede anunciar el futuro sino solo Dios? Entonces, en esta primera visión, Daniel nos muestra que el rey Nabucodonosor vio una estatua, ¿sí? Yo sé que algunos han visto documentales donde muestran la estatua. Y esa estatua, como nos lo dicen los primeros versículos, es que no vamos a entrar a estudiar esta visión, pero yo creo que la tengamos de manera panorámica porque nos sirve de base para Daniel 7 y para Apocalipsis 17. En esa visión, Daniel ve una estatua donde la cabeza de la estatua es como la estatua de un hombre. Y esa estatua tiene una cabeza de oro. Tiene un pecho y unos brazos de plata. Tiene un vientre y unos muslos de bronce. Tiene 2 piernas de hierro. Y además tiene unos pies y unos dedos de barro cocido. Esa es la visión de la profecía de Daniel del capítulo 2. Ahora, Daniel le explica la visión a Nabucodonosor. Entonces dice ahí Daniel 2, verso 36. Este es
el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. O sea, ya Daniel le comienza a dar la interpretación. Nabucodonosor, esa figura que tuviste, esa cabeza de oro eres tú, que tienes el reino ahorita, o sea, el rey de Babilonia. ¿Sí? Y eso es muy interesante porque la visión de Daniel, como él lo diría antes cuando ora, va a mostrar cómo Dios muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Y eso es muy importante porque vamos a hablar de por qué el anticristo no se ha manifestado. Y aquí Daniel nomás nos dice en su oración que es que Dios quita y pone y cambia los tiempos. Y en este tiempo donde Daniel recibe la profecía, el reino o el imperio que estaba gobernando aquel mundo antiguo era Babilonia. Y sigue diciendo, ahí en el verso 38, en el 39, dice: y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. O sea que después de la cabeza encontramos aquellos pechos y brazos de plata que nos hablan de un reino inferior que iba a suceder después de Babilonia. Nosotros sabemos por el mismo libro de Daniel y las otras visiones de Daniel que ese reino que iba a suceder a Babilonia, ¿cuál iba a ser? Medo-Persia, ¿sí? Y dice ahí en el 39: y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. O sea, después de Medo-Persia iba a surgir otro reino. ¿Cuál era ese otro reino? Grecia. Más adelante el mismo Daniel nos lo va a decir. Y así como Daniel lo anunció, comenzó a suceder. Tanto que los críticos dicen, no, Daniel no pudo haber escrito 500 años antes de Cristo, porque él está diciendo cosas que sucedieron 300 años después y se cumplen exactamente. El reino que iba a llenar toda la tierra era el reino de Alejandro Magno, ¿sí? Curiosamente es un reino representado por vientre y muslos de bronce, ¿sí? Sería un reino inmoral, mucha inmoralidad. El mismo Alejandro sería un hombre caracterizado por la impiedad sexual. El cuarto reino, dice el 2:40, el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Ese sería el cuarto reino, el reino que iría después de Grecia, que históricamente es innegable decir que es el imperio romano. ¿Sí? El imperio que aparece en los días de nuestro Señor Jesucristo. Un imperio representado por dos piernas de hierro. Un imperio cruel, un imperio sanguinario. Un imperio que por donde fue destruyendo. ¿Sí? Era una máquina poderosa que conquistó el mundo antiguo. Ese es el cuarto imperio. Ahora, mire el esquema. Esa imagen nos muestra cómo van a suceder reinos. Y van a ser quitados unos reyes, y van a ser puestos otros reyes, y va a venir otro rey, y va a ser puesto otro rey, y cada uno de esos reyes tiene un tiempo. Recuerde que eso es lo que estamos mirando apenas, el esquema de la profecía. Después viene un quinto reino, el reino de los pies y dedos, que en parte es de hierro y en parte de barro cocido. Y recuerde que estos 10... ¿sí? Ese imperio quinto representa a 10 dedos, que es un reino unido en alianzas humanas, que surge, como lo vamos a ver ahorita en Apocalipsis, del cuarto reino. Dice así: y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido.
Ese reino dividido es el reino que vamos a hablar, es el reino de los dedos, ¿sí? Que es el mismo reino de los 10. Porque Dios usa este lenguaje simbólico y lo amplía más adelante en Daniel 7 y lo amplía en Apocalipsis 17. Porque la profecía tiene una sincronía maravillosa, hermanos. Tanto que nosotros no necesitamos forzarla, ni interpretarla de manera privada. Y dice: y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste en los días del hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en el periodo del reino de estos 10 es que el Señor regresa. Es lo importante, porque aquí es donde, ¿qué es lo que lo detiene? ¿Sí? Entonces dice ahí el 44, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanece para siempre. Entonces aquí tenemos un primer esquema de los reinos que iban a suceder en la historia de la humanidad y cómo esos reinos anunciados por la palabra de Dios representan tiempos. Ahora vamos a ir a Daniel capítulo 7, donde se nos vuelve a hablar de estos mismos reinos, pero se usa otra figura, la figura de bestias. Porque esa figura se va a usar también en Apocalipsis. Recuerda que la vez pasada estuvimos hablando de bestias. Bueno, este pasaje nos va a explicar qué significan estas bestias y cómo se amplía la visión de Daniel 2 y se nos aclara Apocalipsis. Daniel 7:1 dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y vio visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. O sea, Daniel tiene un sueño, él escribe el sueño relatando las principales cosas que él vio y que le llamaron la atención. Daniel dijo, y recuerde que esto no es un asunto de Daniel, el Nuevo Testamento, Pedro nos dice que el Espíritu de Cristo, que es el espíritu de la profecía, venía a estos profetas y les revelaba asuntos que tenían que ver con su manifestación en cuanto a su primer venida y también en cuanto a su retorno glorioso. Entonces lo que está diciéndonos Daniel es algo que el Espíritu Santo le reveló. Y ¿saben qué, hermano? No se lo reveló a él, en el sentido de que fuera para él. Más adelante el Señor le dice a Daniel: Daniel, tú no entiendes esto porque esto es para los últimos tiempos. O sea, el Señor sabía que esto para Daniel iba a ser difícil de entender, pero que en los últimos tiempos Dios iba a aclarar. Eso es para nosotros, hermano. ¿Sí? Y es para que entendamos qué señales, qué cosas dice la Biblia antes de la venida de nuestro Señor Jesús. Entonces dice ahí el verso 2. Daniel dijo: miraba yo en visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Solo vamos a ver un poco, especialmente el próximo domingo. Lo que sucede en el mar, en la tierra, también nos habla de una realidad espiritual que está aconteciendo en los cielos. Y dice ahí: y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Apocalipsis nos dice que el mar son las naciones y la muchedumbre de gente, ¿no? Y en medio de las naciones Daniel vio que surgían 4 bestias, ¿sí? Así como en Apocalipsis 12 nos dice que surgió una gran bestia. Aquí se nos dice que son 4 bestias y son diferentes. La primera, nos dice el 4, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Esa primera bestia que Daniel ve
va en sincronía con la primera visión que él tiene. La primera cabeza es Babilonia. Esta bestia que dice aquí que es como un león, que tenía alas de águila, que nos muestra la majestad del imperio de Babilonia y también su alcance. Se nos dice que Daniel la estaba mirando hasta que de alguna manera a esta bestia se le fue dado corazón de hombre. Puede ser una aplicación a la experiencia que tuvo Nabucodonosor en los capítulos anteriores, que él se engrandeció, Dios lo derribó y en su humillación él buscó a Dios y Dios le dio un corazón humilde. Bueno, esa bestia primera, en sincronía Daniel 2, que es Babilonia, iba a caer. Iba a surgir otra bestia, como dice ahí el verso 5. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un hombre, a un oso, la cual se alza de un costado más que del otro. Y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Ahora, hermanos, para los que están escuchando esto por primera vez, de pronto esto es raro, pero cualquiera que haya estudiado Daniel, generalmente con las muchas interpretaciones que hay en cuanto al futuro, esto que ya sucedió, hay un acuerdo general. Sí, esto no es algo que el hermano Pablo dijo, no, esto es por el cumplimiento. La mayoría de comentaristas entienden que Daniel 2, Daniel 7 están hablando de los mismos imperios que surgieron en la historia, especialmente que tienen que ver con la relación del testimonio y el avance del reino de Dios en la palabra. Esta segunda bestia que Daniel vio surgir es el imperio medo-persa, el imperio representado por los pechos y brazos de plata. Dice, este era semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. El imperio medo-persa era la alianza de los medos y de los persas. Pero entre esa alianza se sabe que los persas eran más fuertes que los medas. Por eso se entiende que este oso se alzaba más de un lado. Y dice ahí, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. O sea, este imperio llegó y devoró. Y tenía en la boca, Daniel lo vio como un oso que está devorando algo y tiene en su boca costillas. ¿Sí? Se entiende que esas costillas o eso que devoró este imperio persa fueron aquellos reinos que conquistó y destruyó. Entre eso está Babilonia, Egipto, Lidia. Daniel más adelante va a ver una mano en la pared. ¿Ustedes se acuerdan de la mano en la pared? Y fue esto. Cuando llegó el oso sobre ellos sin darse cuenta, Persia, a conquistar Babilonia, porque el colmo de la maldad de Babilonia había llegado a su fin. Vamos rápido. Esto haría, hermanos, aquí ya hicimos un estudio de Daniel hace años, ¿no? Y duramos en estas profecías así bien harto tiempo explicándolas. Hoy simplemente estamos haciendo la maqueta para entender lo que Pablo está diciendo. Dice ahí en el 6, la tercera bestia. Después de esto miré y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. El imperio que llegó después de Medo-Persia, como decíamos también en la visión de Daniel 2, fue Grecia. Y se nos dice aquí que era como un leopardo. Y algo que caracterizó la historia del surgimiento y la conquista del imperio griego en los días de Alejandro es que fue rapidísimo. En 20 años él conquistó rápidamente el mundo antiguo. ¿Sí? Y aquí se nos dice que tenía 4 alas de ave en su espalda. El imperio griego en aquellos días abarcó principalmente lo que fue Grecia, Macedonia, Egipto y Siria. De alguna manera, algunos interpretan que esas alas habla de hacia dónde se extendió este imperio. Y dice ahí, y tenía también esta bestia 4 cabezas. Nosotros sabemos por la historia que Alejandro murió muy joven y que a Alejandro le sucedió porque él no pudo tener hijos. Era un sodomita, un hombre inmoral. Entonces, al morir Alejandro, su reino se repartió en 4 generales que él tenía. Y estos 4 generales crecieron. Eran Antipatro, Lisimaco, Ptolomeo I, Soter y Seleuco,
que eso serían las dinastías que surgieron especialmente en los días de los macabeos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de Antíoco Epifanes, era de estas dinastías. Entonces, este tercer reino era Grecia, su alcance. Entonces viene mostrándonos Daniel 2, Daniel 7, cómo surge un reino, cae ese reino y surge otro reino. Surge un reino, cae ese reino y surge otro reino. Ahora, la cuarta bestia es la más interesante de la visión, porque a Daniel le llamó más la atención, que sería la bestia que corresponde a los 2 pies de Daniel 2. Dice ahí Daniel 7:7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. O sea, este cuarto imperio, esta cuarta bestia, claramente Roma, que vendría después del imperio griego. Y esta bestia fue terrible, esta bestia fue salvaje en su conquista, cruel, destruyó, holló, desmenuzó, devoró. Así fue el crecimiento del imperio romano. Curiosamente el hierro, que tanto se usa en Daniel 2 como en estos pasajes, nos muestra la firmeza y la rudeza con que los romanos conquistaron aquellos días. Ahora, en aquellos días, en aquella visión, Daniel ve que esta bestia le tiene 10 cuernos, que eso le llama mucho la atención a Daniel. Y dice ahí, y tenía 10 cuernos. O sea que a esta bestia, a Roma, le salen 10 cuernos. Por eso, hermanos, se entiende que el último imperio, que es el imperio de los 10 dedos, o el de los 10 cuernos, el imperio que le va a entregar el poder al anticristo, como lo vimos la vez pasada en Apocalipsis, surge de la cuarta bestia. ¿Sí? Por eso muchos han interpretado que el último imperio, antes de que se manifieste el anticristo y de donde surge el anticristo, va a ser una especie de prolongación o de restauración de lo que sería el antiguo imperio romano. La cuarta bestia. ¿Sí? Por eso muchos hermanos siempre apuntan hacia aquellas naciones que fueron parte del imperio romano. Porque aunque el imperio romano se extinguió, se dividió primero en 2 grandes partes, las 2 piernas de Daniel 2, piernas largas, se extendieron por muchos siglos. Y de ese imperio romano han surgido, aún en nuestros tiempos, una especie de restauración o de alianzas humanas, ¿sí?, que hacen pensar que de allí o hacia ese camino apunta el último reino, que es el reino de los 10. Dice aquí, ¿por qué sabemos que el reino de los 10 es de los últimos? Porque tanto Daniel como Apocalipsis nos va a mostrar que de estos 10 es que surge el anticristo. Dice Daniel, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. O sea, cuando Daniel está viendo los 10 cuernos de esta bestia, Daniel está mirando y él ve que de estos 10 surge un cuerno pequeño. Y dice ahí, delante de él fueron arrancados 3 de los cuernos primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Este es el pequeño cuerno, ¿sí?, que surge de los 10 y que habla grandes cosas. Más adelante Daniel nos dice en el verso 12, Daniel después de esto ve una visión de los cielos, cómo Cristo proféticamente es entronizado. Pero Daniel dice que el Señor va a surgir, ahí en el 12, cuando estas bestias se les haya cumplido su tiempo. Dice, habían también quitado a las otras bestias su dominio. No, vamos a leerlo anteriormente para que no perdamos el contexto.
para que no nos quedemos perdidos. Dice, después de que Daniel ve la cuarta bestia, los cuernos, dice en el 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Después de ver las bestias, Daniel tiene una visión de los cielos. Entonces dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. ¿Quién es esa bestia? Como vamos a ver Apocalipsis, como vamos a ver Tesalonicenses, que el anticristo surgirá para ser destruido y juzgado por nuestro Señor Jesucristo y ser lanzado al fuego que arde por los siglos de los siglos. Entonces dice Daniel, ahora sí en el 12, habían quitado también a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongado la vida hasta cierto tiempo. Entonces Daniel vio que en el futuro ya habían quitado las otras bestias, pero que ellas habían tenido un tiempo prolongado de vida. Dice Daniel, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Esa es la manifestación y la exaltación de nuestro Señor Jesucristo, que vino hasta el anciano de días y se le hicieron acercar delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Igual que en Daniel 2, después de mostrar los reinos de la tierra, se muestra el reino final de nuestro Señor Jesucristo. Pero mira lo que dice Daniel, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. O sea que Daniel quedó así turbado. Él quedó en su cuerpo así que no sabía, dice, las visiones me asombraron. Y me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. O sea, uno se le acercó a Daniel y le interpretó esa visión que él está teniendo. Y Daniel nos dice, por eso las interpretaciones de la profecía no son privadas, porque la misma Biblia las hace. Estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Sí, esos son los reyes que se van a levantar. Esos reinos se levantaron, hermano, en la tierra. Eso es historia. Cualquiera lo conoce. Y dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Después de esos reinos va a venir el reino de los santos, el reino del Cordero, el reino de Jesucristo. Pero Daniel siente mucha curiosidad por la cuarta bestia. Y es una curiosidad del espíritu, porque esa bestia nos iba a dar mucha información de lo que vamos a leer en Apocalipsis 17. Dice, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Daniel estaba interesado. Algunos de nosotros estas cosas ni nos interesan. Hay cristianos que le dicen a uno después de la predicación, uy hermano, interesante, pero eso no me interesa. Tremendo, pero... No, hermano, los que aman a Dios se interesan por las cosas de Dios. Se interesan por la palabra de Dios, por la revelación que Dios ha dado. Porque esa es nuestra gloria, lo que Cristo nos ha revelado por su palabra. Y dice ahí, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca y hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno que le salió a los 10, el pequeño, cuando hablaba grandes cosas, también hacía algo. Por eso sabemos que es el anticristo. Dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos. Lo que vimos la vez pasada, persecución y guerra del anticristo. ¿Hacia quiénes? Hacia los santos.
y los vencía. Pero eso tiene un tiempo, ¿cierto? Hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el reino y los santos recibieron el reino. ¿Hasta cuándo va a tener el anticristo? Hasta que el Señor vuelva y establezca su reino y sean recompensados sus hijos. Dijo así, esta es la explicación de esa cuarta bestia que Daniel tiene interés. Será un cuarto reino en toda la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. O sea, este reino iba a ser diferente en su alcance, en su ocupación, aún en su tiempo. Roma, ¿no? La cuarta bestia. Y los 10 cuernos significan, mire esto, que de aquel reino, por eso asociamos el último reino, el reino de los 10 cuernos, a Roma. ¿Sí? ¿Qué va a suceder? Dice, de aquel reino se levantarán 10 reyes. Ese es el último imperio, el imperio de alianzas humanas, de los dedos de los pies de Daniel 2. Y dice, y tras ellos, mire esto, después de Roma va a venir un imperio final de los 10 y después de estos 10 o tras estos 10 se levantará otro, el cual será diferente a los primeros y a 3 reyes derribará. O sea, parece ser que cuando el anticristo sea colocado, él va a derribar a 3 reyes que hacían parte de esos 10 que estaban con él, de donde él surge. Y dice ahí el verso siguiente, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Lo que estábamos viendo la vez pasada, ¿no? Y pensará cambiar los tiempos y la ley serán entregados en sus manos hasta tiempo, 1 año, tiempos, 2 años y medio, tiempo, 3 años y medio, que es la mitad de la última semana de Daniel, la que habla también Apocalipsis. Usted se va a leer que esos pasajes tienen una sincronía. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido, arruinado hasta el fin. Entonces mire lo que nos dice Daniel 2 y Daniel 7. Vino Babilonia, después vino Medo-Persia, después vino Grecia, después vino Roma. Después de Roma va a surgir un último imperio, el de los 10. Y estos 10 se van a poder proponer darle la autoridad al cuerno pequeño, que es la bestia, el anticristo. ¿Hasta ahí lo vamos entendiendo? Yo les dije que vamos a ir rápido solo para leer, para ver el esquema. Ahora volvamos a 2 de Tesalonicenses 2 para volver a leer este pasaje. Si Pablo era estudioso de Daniel, como lo creemos, porque en el contexto nos está citando a Daniel, Pablo entiende que antes de que venga el anticristo, se debe manifestar el imperio de los 10. Y que después de ellos va a surgir, y de entre ellos va a surgir el último, el octavo, la bestia, el anticristo, el cuerno pequeño. Y si Pablo enseñaba a Daniel, y usted lee Daniel conmigo, usted lo puede leer también a solas para meditarlo. Yo creo que esto va a quedar más entendido. Igual vamos a ir ahorita a Apocalipsis. Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Qué será lo que lo detiene? Bueno, si nosotros hacemos una mirada de las bestias, ¿en qué tiempo estaba Pablo escribiendo esta carta? En el tiempo de la cuarta bestia, Roma. Y algunos hermanos dicen que Pablo no pudo hablar claramente porque Pablo entendía que esa cuarta bestia era Roma. Y él lo dice de una manera encriptada. Pero los hermanos sabían. Sí. Porque los pasajes que leímos, usted vio al Espíritu Santo siendo quitado. Usted vio a la iglesia siendo quitada. No, usted no ve esas ideas, ¿cierto, hermano? Por eso es difícil interpretar eso, porque los pasajes que hablan de ese tema no nos hablan de que la iglesia o el Espíritu Santo va a ser quitado. ¿Qué va a ser quitado?
una bestia por otra bestia. O sea, quita reyes y pone reyes. Y cambia los tiempos. Vamos a ir a Apocalipsis. Yo creo para que tengamos en mente lo que Pablo está escribiendo. Apocalipsis 17, ya lo leímos la vez pasada, verso 8. Es la visión de la relación entre la bestia y la mujer ramera. Nosotros no nos vamos a detener en la ramera. Vamos a detenernos en la bestia, porque la bestia nos habla especialmente de esos reinos que ya nos habló Daniel. Ahora, es importante entender, hermanos, que Daniel tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 7 nos habla de 5 imperios, ¿cierto? Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y el último imperio, que es de donde surge el anticristo, que es el imperio de los 10. Ahora, ¿por qué Daniel nos habla de 5 imperios? Porque Daniel habla desde sus días en adelante. Los días de Daniel comienzan con Babilonia. Pero Juan no habla de los días de Daniel. Juan habla mirando hacia atrás. Y Juan ya no nos habla que son 5 cabezas o 5 grandes reinos, sino Juan nos habla de que tenía este dragón, ¿cuántas cabezas? 7. Porque Juan al mirar hacia atrás describe 2 reinos anteriores a los días de Daniel, que son el reino de Egipto y el reino de Asiria. Entonces vamos a leer Apocalipsis 17. Yo creo que también con los hermanos estuvimos estudiando ya varias ocasiones Apocalipsis, especialmente estas visiones. Para los que escuchan por primera vez, de pronto nos disculpan no entrar en detalles así, sino simplemente quiero que tengamos la visión completa de estos pasajes. Dice ahí: la bestia que has visto, verso 8, era, o sea, tiene que ver con el pasado, y no es la presente. Recuerde que Juan está escribiendo también en los días de la cuarta bestia, que es Roma. Y está para subir del abismo e ir a perdición. O sea, va a surgir en el futuro. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. O sea, el mundo caerá rendido ante esta bestia, ante este imperio. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Y estos 7 montes qué? Son 7 reyes, que son los mismos reyes que ya nos ha dicho Daniel, solo que se le suman los 2 anteriores a la época de Daniel: Egipto, Siria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y el último que sería el imperio de los 10. Y dice ahí: 5 de ellos han caído. ¿Quiénes eran los que habían caído? Bueno, los que al día de Juan ya había caído. Cayó Grecia, cayó Medo-Persia, cayó Babilonia, cayó Asiria y cayó Egipto. Esos ya pasaron. Ya en el día de Juan no estaban, ¿sí? Por lo menos en su gloria como reinos. Y dice: uno es el que actualmente estaba en esos días, Roma. Y el otro no ha venido. El último, el final, el de los 10, como vamos a verlo. Dice: y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. O sea que tanto Pablo como Juan, por las visiones que tuvieron y las profecías de Daniel, ellos entendían que el anticristo todavía no se había manifestado, porque el que estaba en sus días no era, e iba a venir otro, que iba a durar ¿qué? Corto tiempo. El imperio de los 10, el de los pies de Daniel 2, o los cuernos que le surgen a la cuarta bestia de Daniel 7. Y dice, porque aquí también se le vieron los cuernos, Daniel 12, 17, 12. Perdón, dice en el 11: la bestia que era y no es, y que va a surgir, que cuando venga dure breve tiempo, dice, va a salir, como dice acá, es el octavo, es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. O sea que el séptimo le va a surgir, como decía Daniel 7, un pequeño cuerno. Por eso le llama aquí el octavo.
Y ahora estos 10 se van a explicar ahí en el 12. ¿Qué es esto que surge de los 7 y es el octavo? Y los 10 cuernos que has visto, esto es muy importante en cuanto a Tesalonicenses, hermano, son 10 reyes. Mire esa frase, que aún no han recibido reino. Ahí usted entiende por qué Pablo dice, todavía no es. Porque según lo que dice Daniel y según lo que dice Apocalipsis, va a haber un reino de 10, el séptimo, la séptima cabeza. Y esos 10 todavía no han llegado. Recuerde que esos 10 surgen de esa cuarta bestia, Daniel 7. Pero dice ahí, por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Daniel 2, ese reino de alianzas humanas, ese reino de unidad, ese reino que surge de ese imperio romano, que se restaura con estos 10, donde está ahí la bestia. Y dice ahí, por una hora recibirán autoridad con reyes juntamente con la bestia. Y estos tienen un mismo propósito. Y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. O sea que este reino de los 10 cuernos va a ser corto porque el propósito de esta unión mundial, ¿sí?, de esta unidad de estos 10 reyes, va a ser ¿qué? Preparar el camino para que de ellos surja la bestia o el anticristo o el cuerno que surge de los 10. ¿Sí ve que Daniel y Apocalipsis son simultáneos? Ellos están hablando de la misma cosa. Y dice ahí el 13, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Ahí lo que vamos a ver en Tesalonicenses. El Señor mismo matará con la espada de su boca al anticristo y juzgará su reino. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Entonces usted se va a dar cuenta, hermanos, tanto desde Daniel como en Apocalipsis, que Dios, cuando habló del anticristo, habló de qué manera él iba a surgir y qué tiempo iba a caracterizar ese surgimiento. Entonces ahí sí volvemos a segunda de Tesalonicenses 2, verso 6, después de habernos dado una vueltica. Dice así, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Si nosotros miramos las profecías de Daniel, cuando Daniel ora dice, tú pones reyes y quitas reyes. Tú eres el que cambia y mudas los tiempos. Mientras estuvo Babilonia, no estuvo Persia. Cuando cayó Babilonia, surgió Persia. Cuando cayó Persia, surgió Grecia. Cuando cayó Grecia, surgió Roma. Y el Señor nos dice que en los últimos tiempos va a surgir el reino de los 10. Y ellos van a estar poco tiempo. Y ellos le van a dar su autoridad a la bestia. Entonces cuando Pablo dice que sabemos que lo detiene, tenemos la idea por las profecías que Dios en su providencia ha establecido un tiempo para ciertos reinos. De la misma manera que va a establecer un tiempo para que de un reino de 10 cuernos surja el anticristo. Y mientras no veamos estos 10 cuernos reinando, preparando el camino, no podemos pensar que el anticristo surgió. Ahora dice el verso 7, a fin, mire esa frase, que a su debido tiempo se manifieste. O sea, como hubo un tiempo para Roma, un tiempo para Grecia, va a haber un tiempo para los 10 del final. Y también va a haber un tiempo ¿para quién? Para el anticristo. Y cuando llegue ese tiempo, él se va a manifestar. Y dice ahora el 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene.
hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio de ello. Se ha quitado de en medio, perdón. O sea, Pablo dice, ya en este momento, ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Qué es esa palabra misterio? Es una palabra en la palabra para mostrarnos algo que está oculto, secreto, escondido. Y Pablo nos dice que el misterio de la iniquidad quiere decir que la iniquidad viene en acción. La iniquidad está avanzando. La idea de Pablo es que aunque no se ha manifestado, ya en esos días se ve como el mundo, como las naciones, como el Espíritu está trabajando hacia eso. ¿Ustedes recuerdan esos pasajes que vimos la vez pasada de la apostasía? Que decíamos que es increíble cómo el ambiente mundial, espiritual, la maldad, la iniquidad, la rebelión contra Dios, contra su palabra, nos está dirigiendo a un tiempo que sentimos cada vez más cercano. Bueno, porque aunque no se ha manifestado, ya está en acción. O sea, las naciones están bajo el maligno. Y el dragón está dirigiendo a las naciones y a los gobiernos de la tierra para la manifestación del hombre de iniquidad. Ese ecumenismo, esa aldea global, esa tecnología que usted ahorita para subirse a un Transmilenio tiene que poner una tarjeta, o para entrar a su conjunto tiene que poner una tarjeta, o hay lugares donde ya es la huella. Bueno, todo eso es la preparación para Apocalipsis 13, donde el mundo va a entrar en un imperio que va a controlar todo, donde se va a buscar la adoración de aquella bestia, y donde los hombres no van a poder ni comprar ni vender si no tienen la marca de la bestia, ¿sí? Pero usted no ha visto que ya las cosas van dirigiendo, todo se está automatizando, toda la información se está recogiendo, ¿sí? Todo está entrando a un tiempo cuando dice, me ponía a pensar que ese cuerno tiene ojos de hombre. ¿Qué significa eso? Que todo lo ve. Usted pasa algo aquí, en todo lado hay cámaras, hermano. La tecnología nos está llevando a un gobierno de control total, de manera global, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese misterio de la iniquidad ya está, ¿qué? En acción. Solo que hay, como dice Pablo aquí, solo que hay a quien al presente lo detiene. ¿Quién era el presente en ese? Esa bestia que era y no es, la cuarta, Roma. Pero hasta que él a su vez se ha quitado, porque esa bestia, aunque iba a durar mucho tiempo, esa bestia iba a ser quitada, y de esa bestia iba a surgir 10, el último imperio, el imperio de alianzas humanas, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Y qué va a suceder cuando éste se ha quitado de en medio? Y entonces se manifestará aquel inicuo. O sea que, según Daniel, ¿ya está un poquito más claro? Según Daniel y Apocalipsis, hay una sucesión de bestias en la historia de la humanidad, o de reyes. Para el día que escribe tanto Juan como Pablo, ellos entendían que por revelación del Espíritu, la bestia que estaba en ese momento, que era Roma, no era. Pero iba a surgir una del abismo. La última bestia, la de los 10 cuernos. Y a su vez, estos que iban a tener el tiempo, el reino, un reino corto, iban a entregar su poder y su autoridad al pequeño cuerno, al anticristo. Y ahí como dice aquí Pablo, entonces se manifestará. Esa palabra manifestará en el griego es apocalypto, de donde viene la palabra apocalipsis. ¿Y sabe qué significa apocalipsis, hermano? Revelación. La idea de Pablo es que el misterio de iniquidad ya está. Y está caminando y está avanzando, y llega un momento que Dios hace así. Shh, quita la cortina, hermanos. Y ahí que se va a manifestar el hijo de perdición.
el hijo de iniquidad, el anticristo, la bestia, el cuerno pequeño, ¿sí? Entonces va a llegar un momento en la historia, hermanos, que surja ese imperio de los 10, ese imperio de alianzas humanas, si no es que ya está en acción. Y de estos 10 va a surgir uno pequeño. O sea, al comienzo va a ser pequeño, pero este se va a engrandecer y este va a hablar blasfemias, va a hablar contra Dios, un hombre de iniquidad. Y en ese momento el mundo va a entrar en un estado de apostasía general, hermanos. Pero ahí dice Pablo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. El reino de la bestia y del anticristo será un reino corto y será un reino juzgado por el mismo Señor Jesús en su retorno. Y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, hermanos, cuando nosotros comenzamos a sincronizar las profecías, comenzamos a ver que Dios tiene un tiempo, comenzamos a ver que Dios describió unos reinos y que el anticristo no va a surgir sin que en los días que Pablo escribía el que él estaba fuera quitado y surgiera ese último imperio. Entonces, cuando uno comienza a estudiar la profecía, y ha habido hermanos que han llegado a apuntar, ahí es donde está la discusión. ¿Cuáles son estos días? ¿Cuál es este último reino? Yo no quisiera atreverme a decir, porque quiero ir hasta donde la palabra nos está dando. Pero sí esto nos hace conscientes de dónde va a surgir el anticristo, en qué tiempo va a surgir el anticristo y por qué Pablo decía que había en ese momento algo que lo detenía. Cuando eso sea quitado, entonces va a surgir y se va a manifestar el anticristo, la bestia, a quien el Señor matará con la espada de su boca. Hoy es como que hicimos una vuelta larga, hermanos, para entender, pero eso también nos da una visión más completa de las profecías que involucran esto que Pablo está enseñando. Confiando en el Señor, la próxima semana vamos a ir avanzando con los versos 9, 10, 11 y 12, donde va cerrando Pablo la idea de este tema que hemos venido estudiando. Entonces por ahora vamos a dejar hasta aquí, mis hermanos, y vamos a orar.